Hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos. Vamos a ponernos en pie para orar al Señor y vamos a aprovechar para poner ante Él estas peticiones de oración. Señor, te damos las gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque podemos, Señor, orar los unos por los otros y por la promesa que nos has dado de que todo aquello que pidamos en tu nombre será hecho. Por esto, Padre, es que hoy venimos ante ti para presentarte cada una de las peticiones que tu pueblo tiene, peticiones que tú conoces de manera detallada. Y no solo conoces la petición, sino que tiene ya el camino por donde has de llevar a tu pueblo y donde has de resolver cada situación que hoy se vive. Por eso, Padre, confiamos plenamente en que tú nos escuchas y que habrás de glorificar aún más el nombre de tu Hijo, dando una respuesta, una salida a cada necesidad, a cada petición. También, Padre, te pedimos que nos entregues tu palabra, pues hemos venido para ser instruidos. Te rogamos que nos ilumines, háblanos y danos también la gracia para poner por obra tu palabra, que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo rogamos. Amén. Hermanos, vamos a abrir la Biblia en la primera carta de Pedro. Busquemos el capítulo número 3. Seguimos adelante con el estudio de esta primera carta de Pedro. Y ahora corresponde, hermanos, en la continuación, iniciar lo que es el capítulo número 3. Bien, recuerde que yo estoy usando la Reina Valera, revisión del año 2020. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1: Asimismo vosotras, mujeres, someteos a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos no creen a la palabra, puedan ser ganados no con palabras, sino por el comportamiento de sus esposas, al observar su conducta intachable y respetuosa. Que vuestra belleza no dependa de lo exterior, como peinados llamativos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino de lo íntimo, del corazón, del adorno incorruptible de un espíritu afable y sereno, ya que este tipo de belleza es muy apreciada por Dios. Así era como se adornaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y eran sumisas a sus maridos. Sara, por ejemplo, obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. De ella habéis llegado vosotras a ser hijas, si hacéis el bien y no os dejáis intimidar por nada. Igualmente vosotros, maridos, convivid con ellas sabiendo que la mujer es un ser más delicado,
como a vaso más frágil, y respetándolas, pues sois coherederos junto con ellas de la gracia de la vida. Así vuestras oraciones no encontrarán ningún estorbo. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, al continuar con este capítulo 3, seguimos todavía dentro de la sección de esta carta que nos presentaba los códigos domésticos. En su oportunidad, hermanos, expliqué que los códigos domésticos eran normas de vida que eran socialmente aceptadas y que eran las que se consideraban buenas. Es decir, todas las culturas, todos los pueblos tienen sus conceptos de lo que es correcto. Por ejemplo, en la conducta de un padre, la conducta de un hijo, la relación entre hermanos, la relación entre esposos. Todas estas cosas están normadas por costumbres que culturalmente han sido establecidas. Estas buenas costumbres, digamos, son las que también en el siglo I, que es cuando se escribió la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, y que en el mundo grecorromano, en esa cultura, habían también normas que se consideraba que era lo bueno, era lo correcto, cómo debería funcionar una familia. Entonces, a estas normas es a lo que se le llamaba los códigos domésticos, que, como expliqué anteriormente, no solo incluía a la familia nuclear, sino que también incluía a los criados, o sea, a los esclavos, y al jefe de familia, que jugaba también el papel de amo de los esclavos. Entonces, los esclavos eran considerados también parte de la familia, y por eso es que se les incluía dentro de los códigos domésticos. Recordarán, hermanos, que expliqué que los códigos domésticos no fueron elaborados por los cristianos, sino que estos ya existían. Por eso estoy explicando de que son elaboraciones que cada cultura hace, y entonces cada cultura dice, bueno, pues esto es lo correcto. Por ejemplo, nuestra cultura latinoamericana le da un lugar preponderante a la madre, porque la madre también, por cultura latinoamericana, usted sabe que es la que le hace frente al hogar, la que siempre está por los hijos, en tanto que el hombre a veces puede ser un buen padre, a veces puede ser un buen esposo, pero muchas veces no. Entonces lo que ocurre es que los hijos ven con gran respeto a su mamá, pero no así a su papá. Incluso hay hijos, hijas, que teniendo el apellido de sus padres no lo usan, sino que usan el de su mamá. El problema es cuando ya llegan a niveles educativos un poco más altos, y donde se dan cuenta que legalmente no pueden andar haciendo eso de cambiarse apellido, que no es tan arbitrario, y que tienen que utilizar el apellido de sus padres aunque no les agrade. Entonces, dentro de esta cultura latinoamericana, y por estos elementos y otros que caracteriza a nuestros pueblos, digamos, el respeto a la mamá es sagrado en nuestra cultura. Entonces, que un hijo le vaya, o una hija le vaya a responder mal a la mamá, o sea, eso no es visto, no es bien visto de ninguna manera. O sea, se considera como una falta muy grave. Entonces, si uno preguntara, ¿es necesario obedecer a la mamá? ¿Es necesario respetar a la mamá? Claro, diría cualquier latinoamericano, claro. Hay que respetarla,
Hay que darle su lugar, hay que reconocerla, porque ella es la madre, sin ella no tuvieras vida. O sea, son expresiones muy nuestras. Entonces, si eso, digamos, es lo correcto de la relación de los hijos con la madre, entonces uno preguntaría, ¿y como cristianos también debemos actuar de la misma manera? Entonces la respuesta sería, claro, si los paganos respetan a la madre, con mucha más razón tienen que hacerlo los cristianos. Entonces, exactamente eso fue lo que ocurrió en el siglo primero, y es que los códigos domésticos ya estaban definidos. Lo que los cristianos hicieron fue, como eso es lo que se consideraba correcto, simplemente los cristianos tomaron los códigos domésticos y los incorporaron a la escritura. Y como le dije la vez anterior, los códigos domésticos se encuentran en 3 lugares en el Nuevo Testamento: en la carta a los Efesios, en la carta a los Colosenses y aquí en esta primera carta de Pedro. Entonces ya vimos la parte de los esclavos, y ahora vamos con la parte de lo que es la relación del esposo con la esposa. También hay que recordar, hermanos, que cuando vimos la parte de los esclavos, dijimos que Pedro presenta los códigos domésticos a la mitad, porque Pedro habla de las obligaciones, las responsabilidades del esclavo hacia el amo, pero no dice nada de la responsabilidad del amo hacia el esclavo, lo cual sí se menciona en Efesios y en Colosenses. Lo mismo ocurre ahora que él va a hablar del matrimonio. Usted puede ver que en la lectura que hemos hecho, a las mujeres se le dedican 6 versículos, en tanto que a los esposos un solo versículo. O sea, hay una simetría bien clara, a diferencia de Efesios, a diferencia de Colosenses, donde están bastante equilibrados. Y no hay ninguna mención de las responsabilidades del padre hacia los hijos, ni de los hijos hacia los padres, que sí aparecen en los códigos domésticos de Efesios y de Colosenses, pero aquí no están. ¿Por qué razón no están? Bueno, es una pregunta parecida a la que hicimos con el tema de los esclavos, y dijimos que una respuesta a ciencia cierta de por qué no se menciona a los amos con relación a los esclavos no se puede dar. Hay hipótesis, y lo mismo sucede ahora. O sea, ¿por qué Pedro habla 6 veces más sobre las responsabilidades de la mujer dentro del matrimonio y 6 veces menos de las responsabilidades del hombre? ¿Por qué esa disparidad? Igual no hay una respuesta contundente o definitiva. Sin embargo, hermanos, como les digo, hay propuestas, ¿no?, de respuesta, y una que es bastante lógica o razonable es de que usted puede ver que el tema que Pedro está desarrollando con las mujeres casadas es el tema de cómo ganar al esposo incrédulo. Entonces esto ha llevado a pensar, y tiene bastante lógica, ¿no?, que por el hecho de que la mujer tiene una mayor sensibilidad, y eso ahí se menciona en el versículo 7, cuando dice que la mujer es un vaso más frágil, está refiriéndose a la sensibilidad que tiene la mujer. Pero la mujer no solo tiene mayor sensibilidad humana, emocional que el hombre, sino que también tiene una mayor sensibilidad espiritual que el hombre. Eso, hermanos, se puede ver manifestado de diversas maneras. Un elemento muy obvio es, por ejemplo, que la mayor parte de las congregaciones están formadas por mujeres. Ese es un hecho. Siempre hay más mujeres, y eso ha sido así en toda época, en todo lugar y en toda cultura. Es una norma que siempre hay más mujeres que hombres. Entonces es obvio
de que al haber más sensibilidad de la mujer a las cosas del espíritu, lo cual lo lleva a la conversión, habrá muchas más posibilidades siempre de que haya más esposas con esposos no creyentes que hombres con esposas no creyentes, porque el hombre es el más duro para llegar. Entonces, por el hecho de que es más común de que haya esposas con cónyuges incrédulos que hombres con esposas incrédulas, por eso es que Pedro se enfoca en instruir a la mujer cómo debe hacer, cómo debe actuar ante un esposo incrédulo. Y de eso es que va a tratar el pasaje. Comienza en el versículo 1 diciendo: asimismo vosotras, mujeres, someteos a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos no creen a la palabra, puedan ser ganados. Está hablando de las mujeres cuyos esposos no son creyentes. Obviamente no significa que se trataba de cristianas, de jóvenes solteras que se casaron con incrédulos, porque la enseñanza de la iglesia no era esa, era lo contrario. La encontramos allá en segunda de Corintios capítulo 7, donde dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, esa ha sido una enseñanza de todo el tiempo de la iglesia cristiana. Lo que ocurría es que habían personas que se habían casado antes de conocer a Cristo, y ya estando casados, la mujer, por esa mayor sensibilidad que tiene, era ganada para Cristo, pero su esposo todavía no. Estando en esta situación, es que Pedro en primer lugar recomienda que para poder ganar a esos esposos no creyentes, la mujer tiene que respetar al esposo. Dice: someteos a vuestros maridos. Entonces, la conversión del incrédulo no va a venir por la vía del regaño, por la vía de la presión, por la vía de tratar de obligar de alguna manera al hombre, decirle: mira, si no vas conmigo a la iglesia, no te voy a cocinar lo que a vos te gusta, te voy a cocinar solo lo que no te gusta. Esa no es la manera, dice Pedro, sino que ustedes sométanse a ellos, de modo que si algunos de ellos no creen a la palabra, porque la esposa les ha hablado, les ha presentado ya el mensaje del evangelio, pero ellos no creen a la palabra del evangelio, entonces dice Pedro: gánenlos, no con palabras, sino por el comportamiento de sus esposas. Es decir, la mujer tiene, y no solo la mujer, todos los seres humanos tenemos, hermanos, un mensaje más elocuente que el que podamos decir con las palabras, y es nuestra conducta, la manera como vivimos. Eso, hermanos, habla a las personas sobre el evangelio de manera más convincente y de manera más persuasiva que la capacidad que podamos tener de articular la presentación del mensaje del evangelio. Entonces dice Pedro: aquellos hombres que no creen a la palabra, que la esposa le dice: pero mira, aquí la Biblia dice tal cosa. No, a mí de la Biblia no me hablé, yo no creo en eso. Eso los hombres lo inventaron. O pueden decir: Dios dio la Biblia, pero hace milenios, y ahora la han cambiado tanto que ya no tiene nada que ver con lo que Dios dijo al principio. Es que a mí no me hables de la Biblia. Entonces no se les puede hablar de la palabra porque no la creen. Pero la mujer puede actuar con una conducta tal que lo gana de esa manera. Fue el miércoles, una hermana me decía que estaba muy contenta, porque me dice: hermano, me dice, porque igual, ¿verdad? Ella es cristiana y el esposo no. Entonces,
Así fue como yo la conocí, porque ella comenzó a platicarme de los problemas que tenía con el esposo, de cómo le afectaba a los hijos. Bueno, pero el miércoles ella muy contenta me dijo, hermano, me dice, fíjese de que mi esposo oyó la predicación, me dice. Y a mí me sorprendió, le dije, ¿qué? Le dije, ¿fueron a la iglesia? No, me dice, fue por televisión. ¿Y cómo fue eso? Me dice, pues yo siempre pongo la predicación, me dice. Pero mi esposo se vino a sentar conmigo y a él le cae mal oírlo predicar, me dice. Pero fíjese que ahí estuvo sentado a mi lado, oyó todo, me dijo. Entonces yo le dije, qué bueno, le dije, de que si él ya comenzó a oír, a pesar de que le caigo mal, pero ya comenzó a oír, primero Dios, le dije, de que él va a continuar oyendo. Entonces vea, esta hermana no lo está presionando a él, no le está poniendo a todo volumen la radio o el televisor, era ella la que estaba viendo. Y a saber por qué, pero la cosa es que el esposo llegó y se sentó al lado de ella y vio y oyó toda la predicación. Entonces de eso está hablando Pedro, de la importancia de ganar con la conducta. ¿Pero qué conducta? Dice el versículo 2, al observar su conducta intachable y respetuosa. Entonces, eso es lo que el hombre está viendo, que la conducta de la mujer es intachable, es decir, no la puede señalar de ser de mal carácter, de ser malcriada, de ser entrometida, no la puede acusar de ser chismosa y no sé qué otras cosas. Por un lado es intachable y por el otro dice que su conducta es respetuosa, porque este es el elemento más importante que la mujer puede darle al hombre, el respeto. En otras ocasiones, hermanos, sobre todo en boda, yo siempre hablo de ese tema, bueno, no siempre, algunas veces, de cuáles son las necesidades básicas de la mujer y del hombre. Son distintas. Se encuentran allá en Efesios capítulo 5, cuando Pablo, resumiendo su enseñanza sobre los códigos domésticos precisamente, él termina haciendo un resumen en una frase y dice que cada marido tiene que amar a su esposa y cada esposa respetar a su marido. Y ahí termina. Pero en esta sola frase, ahí está, hermano, la clave de todo. Pero fíjese que es diferente. Porque ¿qué le recomienda a los esposos? Que amen a sus esposas. Y a las esposas, ¿qué les recomienda? Que amen a su marido. No, lo que les recomienda es respétenlos. Esto es diferente. ¿Por qué razón? Porque Pablo está hablando de las necesidades básicas de cada persona y son diferentes. Son diferentes las necesidades básicas de la mujer. Es el amor. Ella necesita que se le reitere el amor y que se le reitere verbalmente. Eso es muy importante. Para el hombre no. O sea, no es que al hombre le moleste que ella le está diciendo, negro, yo te amo. O sea, no es que le moleste, pero tampoco, está bueno, le dice. Lo que al hombre le interesa es el respeto. Y de eso es de lo que Pedro está hablando acá. Cuando veamos esta conducta casta, dice la revisión 60, pero hoy la revisión 2020 dice intachable. E intachable significa eso, que no hay nada que se le pueda señalar. Y si a eso se le agrega el respeto, entonces ese hombre se va a sentir pleno. Pero cuando la mujer quiere imponer, quiere regañar, quiere corregir, quiere criticar, le falta el respeto al hombre de alguna manera, es lo peor que puede hacer. Por eso es que Pedro enfatiza tanto el tema del respeto. Dice el versículo 3, que vuestra belleza no dependa de lo exterior, porque ese es el engaño, hermanos, del mundo, ¿verdad? Es que hay una verdad, y la verdad es
que el hombre es atraído por la vista, por lo que ve. El hombre se enamora por lo que ve. Entonces la mujer sabe eso, sabe eso. ¿Por qué la mujer, cuando viene un hombre guapo que pasa a su lado, por qué a la mujer no se le queda viendo como hace el hombre? O sea, no es que a la mujer no le importe, pero le importa mucho menos que al hombre. Lo que le importa a la mujer es lo que dije, ¿no? Llenar su necesidad básica. ¿Y cuál es su necesidad básica? Que se le exprese verbalmente el amor. Entonces, el hombre puede ser, hermano, físicamente no muy atractivo, pero si él tiene una lengua suelta, de tal manera, hermanos, que la eleva, le expresa verbalmente el amor, la ganó. La ganó. Pero en el caso del hombre no es así. Pero decíamos, para el hombre sí es importante el aspecto físico. Entonces la mujer lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se esfuerza, diríamos, por guardar su apariencia exterior. Lo que Pedro está diciendo ahí, que vuestra belleza no dependa de lo exterior. O sea, este es el evangelio, no diciéndole a la mujer que tu belleza no dependa del exterior. Pero ¿qué es lo que el mundo le dice? Que sí, que su belleza depende del exterior. Y ahí es donde la mujer, hermano, trata de vestirse así, vestirse así, que la que tiene el pelo rizado lo quiere liso, la que lo tiene liso lo quiere rizado, la que lo tiene negro lo quiere rubio, y la que lo tiene rubio se lo pinta de negro. O sea, no está a gusto. Pero todo es el tema del elemento exterior. Entonces dice a las mujeres que no sea, vuestra belleza no dependa de lo exterior. Y pone ejemplos como peinados llamativos, joyas de oro o vestidos lujosos. En realidad, hermanos, en el griego aquí hay dos adjetivos que no aparecen en el griego, o sea, en las escrituras originales. Lo que dice en el griego es como, bueno, leo todo el 3, que vuestra belleza no dependa del exterior, como peinados, joyas de oro o vestidos. Eso es lo que dice. O sea, no dice peinados llamativos, solo dice peinados. Y no dice vestidos lujosos, sino que solo dice vestidos. Pero claro, la intención no es enseñar que la mujer ande despeinada o que ande desnuda, ¿verdad? Y que por eso dice que su belleza no debe ser de vestidos. La idea es, y por eso es que se han añadido los adjetivos en la traducción al español: peinados llamativos o ostentosos, como dice la revisión del 60, ¿verdad? Vestidos lujosos, es decir, que no es que la mujer o que el cristianismo pide que la mujer ande sin vestido, no. Lo que le está pidiendo es de que estos vestidos no vayan a estar enfatizando tanto el aspecto exterior, que es lo que está tratando de corregir, que la belleza no sea exterior. Es decir, la fuerza, el empeño no tiene que estar en el tipo de peinado exótico, extravagante o llamativo, como dice acá, o utilizar cantidad de joyas exageradas, que según los psicólogos, hermanos, las personas que usan muchas joyas, muchas cadenas, no sé cuántos, como 10 dedos en cada mano, 10 anillos en cada mano, es por un sentimiento de baja autoestima. Entonces la persona lo que está haciendo es tratando de esconderse detrás del maquillaje, detrás de grandes aretes, de collares, de anillos, de pulseras, de esclavas y de todas estas cosas, aunque sean de vidrio pintado, pero la idea es esa, ¿verdad? Entonces es un problema de valoración personal. Y por eso Pedro está diciendo: oigan, no es así como van a ganar a sus esposos para Cristo.
sino que dice, versículo 4, que en lugar de lo exterior dice, sino de lo íntimo, del corazón, del adorno incorruptible de un espíritu afable y sereno, ya que este tipo de belleza es muy apreciada por Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Está diciendo, miren, no le pongan tanto empeño a la parte exterior. O sea, no significa, como dije, que la hermana va a andar despeinada, hecha jirones, ¿verdad? No. Pero lo que está diciendo es de que ese no sea su empeño. Entonces, la joven no tiene que preocuparse tanto por tomarse fotos de su trasero para ver si ya lo tiene prominente o no, o para ver cómo pone la pierna para que la cadera le resalte más. O sea, no te preocupes por eso, sino que dice, de lo que te debes de preocupar es de cultivar la belleza interna. ¿Y cuál es la belleza interna? Ahí lo dice, un espíritu afable y sereno. ¿Qué significa afable? Significa que es bondadoso, que es cordial, que es agradable. Porque existen las mujeres que comúnmente se le llama tóxicas, ¿verdad? Que o sea, eso no es tener un espíritu afable. El espíritu afable es el de aquella persona que, aunque la situación sea incómoda, le hiera, le moleste, le incomoda, pero guarda la serenidad. Ese es el espíritu afable y sereno. Entonces, serenidad, usted sabe que es serenidad, ¿verdad? Que la persona guarda una tranquilidad. ¿Por qué? Porque si la mujer logra tener este control, entonces nunca le va a faltar el respeto al esposo. El respeto se les falta precisamente cuando no se tiene serenidad ni cuando hay un carácter afable. Ahí es donde ella estalla y le dice, razón tenía mi mamá cuando me dijo que no me fijara en vos, porque ella siempre dijo que eras un gran vago y que tu mamá era una bruja, y por eso es que yo con esa señora no me llevo. O sea, le está diciendo de todo, pero le está faltando el respeto. O sea, eso es lo peor que se puede hacer. Pero cuando la persona cultiva lo interno, entonces es cuando este tipo de belleza, dice Pedro, es muy apreciada por Dios. Y versículo 5, así era como se adornaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y eran sumisas a sus maridos. Entonces está definiendo la santidad de la mujer y está diciendo que consistía en el sometimiento a Dios y en el respeto a sus esposos. Y pone un ejemplo para ilustrar lo que está diciendo, que es el ejemplo de Sara. En el versículo 6, Sara, por ejemplo, obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. En la Biblia tenemos ejemplos de cómo Sara obedecía a Abraham. Cuando Abraham decidió ir a Egipto porque había hambre y en Egipto había alimentos, entonces le dijo a Sara, mira, cuando lleguemos a Egipto te van a ver hermosa, entonces me van a matar a mí para quedarse contigo. Entonces diles, no les digas que eres mi esposa, diles que eres mi hermana. Y era cierto, Abraham y Sara eran hermanastros entre ellos. Entonces no digas que estamos casados, di que eres mi hermana. ¿Y qué hizo Sara? Le obedeció en algo que no era correcto totalmente, ¿verdad? Pero es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo Sara obedecía lo que su esposo le decía. Y acerca de que le llamaba Señor, es lo que sucedió cuando el Señor se le apareció a Abraham y fue a visitarlo a su tienda. Y fue cuando le dijo, de aquí a un año vas a tener un hijo, y no de Agar ni de otra, sino que de Sara, de tu esposa. Entonces fue que Sara dijo, ¿cómo
¿cómo va a ser esto que siendo ya vieja le voy a dar un hijo a mi Señor? Refiriéndose a Abraham, ¿verdad? A mi Señor. Entonces lo que está retomando Pedro es esos pasajes de Génesis. Entonces dice, entonces vean, Sara respetaba a Abraham. Y lo respetaba tanto que lo llamaba Señor. En el sentido de que le reconocía un respeto. Era su esposo con quien había convivido buena parte de la vida, ¿no? Pero lo seguía llamando Señor. Este es un ejemplo. Entonces dice, de ella, el versículo 6, habéis llegado vosotras a ser hijas, si hacéis el bien y no os dejáis intimidar por nada. Entonces, cuando la mujer tiene un esposo incrédulo, pero ella continúa respetándolo y continúa con una conducta intachable, entonces Pedro dice, lo que va a ocurrir es que lo van a ganar para Cristo. Y lo van a ganar sin palabra, porque al fin y al cabo ellos no creen a la palabra. Entonces llegará el momento, hermanos, cuando en su tiempo, obviamente, este hombre terminará creyendo, si la esposa es así, respetuosa y de conducta intachable, afable y serena. Entonces las hermanas que tienen esposos incrédulos, piensen en lo que la palabra dice. Ahí termina, hermanos, los 6 versículos que están dirigidos a la mujer, y ahora va con los esposos. Versículo 7. Igualmente vosotros, maridos, convivid con ellas, sabiendo que la mujer es un ser más delicado. Entonces, en primer lugar, note que Pedro está llamando a los esposos a que aprendan a convivir, dice. A convivir, así lo dice. Maridos, convivid con ellas. Y la convivencia, hermanos, es una de las cosas más difíciles de poder alcanzar. Pero ¿qué significa convivir? Es que usted va a compartir su vida con otra persona. El soltero, hermano, él puede disponer de a qué hora se acuesta, cómo se acuesta, a dónde se acuesta, dónde puso la ropa o dónde no la puso, qué comió o no comió. Pero cuando se convive, ya él no puede apagar la luz cuando él quiera, porque si no la esposa no puede dormir, ¿verdad? Entonces él ya no puede acostarse tan tarde, él ya no puede llegar tan tarde porque ella se preocupa y está ahí de que si ya pasó media hora del horario usual, cuando él llega comienza a preocuparse, comienza a preguntar a otros, a llamar a otras personas que sí lo han visto. Entonces la convivencia implica adaptaciones que la persona tiene que hacer en la vida, y el hombre debe también tener adaptaciones. O sea, ese es un problema frecuente, ¿verdad?, entre parejas, sobre todo de recién casados, y es de que el hermano quiere seguir viviendo como que si fuera soltero todavía. O sea, no se ha dado cuenta de que ella se casó, que su vida ha cambiado. Entonces estos cambios, estas adaptaciones que se deben hacer, es lo que significa convivir en determinadas empresas, oficinas, colegios, escuelas, por ejemplo. Hay normas de convivencia. Normas de convivencia. Entonces la maestra llega, los niños a 4º grado, y en la pizarra ahí pone palabras mágicas: buenos días, gracias, por favor. Estas son las normas de convivencia. O sea, se tiene que, para que podamos llevarnos bien, nos vamos a respetar, todos vamos a saludar, todos vamos a dar las gracias, todos vamos a pedir las cosas por favor. Nadie va a poner apodos a nadie.
Entonces son normas de convivencia. Eso es lo que Pedro está diciendo: maridos, convivid con ellas. En otras palabras, háganles espacio. Y uno tiene que cambiar ciertos aspectos de vida precisamente porque decidió casarse. Y porque las cosas no pueden ser de que ella es la que tiene que adaptarse y que me aguante, y pero entonces pues ¿para qué se casó conmigo? O sea, no puede ser así. Entonces Pedro dice: marido, convivid con ella. Lo que está pidiendo es flexibilidad a los esposos con relación a sus esposas, sabiendo, dice, que la mujer es un ser más delicado. ¿Delicado en qué sentido? Bueno, lo decíamos ya anteriormente. La mujer tiene mayor sensibilidad en muchos sentidos: emocional, sensibilidad artística, sensibilidad creativa, sensibilidad espiritual. El hombre no, el hombre es un poco más desconectado. Por eso es que la mujer conecta más fácilmente, por ejemplo, con niños, con ancianos, con personas enfermas. El hombre no. El hombre, cuando ve a alguien que se está quejando y quejando, lo que hace es se sale de la habitación y dice: ay, ya no lo aguanto. O puede decir: me parte el corazón. Pues sí, pero se va. La mujer no. La mujer es la que busca cómo ayudar a la persona. ¿Qué le pasa, mamita? Aunque sea una viejita, ¿verdad? ¿Qué le pasa, mamita? ¿Qué le duele? ¿Quiere un poquito de agua? ¿Quiere que le mueva la almohada? ¿Quiere que la siente? O sea, esa conexión, esa capacidad de empatía que la mujer tiene, es a eso a lo que se está refiriendo Pedro cuando dice que ella es un ser más delicado, como un vaso más frágil, dice. Hay vasos, hermano, que pueden ser metálicos, ¿verdad? Vasos de acero hay aún, y esos se caigan o no se caigan, no se rompen. Pero hay otros vasos que son mucho más frágiles, que pueden ser de cristal, y que con una cosita, hermano, con una cosita se rompen. Son muy delicados. Me estoy acordando de mi Sancho Panza. Sí, fui allá a visitar a los hermanos en España, y el hermano, íbamos de una ciudad a otra, horas de camino allá, ¿verdad? Entonces llegamos a una gasolinera, y mientras él echaba gasolina, yo entré a la gasolinera a dar vuelta y vi que había una figurita de Sancho Panza, porque andábamos en la región de La Mancha, en España, en ese momento, ¿verdad? Y me encantó y yo la compré, pero no sé de qué material realmente es. Pero yo dije: ¿cómo voy a hacer para llevármela, ¿verdad? Porque se me puede romper. Total de que la envolví en todo lo que pude, hermano, me la traje y no le pasó nada, llegó a salvo. Entonces la puse sobre una mesita que tiene vidrio, entonces ahí puse a mi Sancho Panza. Y ahí estaba, hermano, y un día moví un poco la mesa y se cae, hermano, y plum, lo decapité. Por allá voló la cabecita. Ahí estoy que le quiero pegar a la cabeza y nunca que compro el pegamento. Pero tan delicado, hermano. Y eso me puse a pensar yo: bueno, aguanto el viaje de como 13 horas de vuelo, y aquí yo vine a botarlo, ¿verdad? Y fue así, sin gracia, que solo cayó así, plum, voló la cabeza. Entonces, hay vasos frágiles así, son muy frágiles, que con una cosita se rompe. Entonces a eso está llamando la atención Pedro cuando dice: al convivir con ella, sepan de que es un ser más delicado, es un vaso más frágil. Y esto es algo que en realidad le cuesta al hombre, que trata a la mujer como que si fuera otro hombre. Entonces, así como trata es que entre hombres, hermano, se pueden hacer bromas pesadas, se pueden decir cosas, y entre hombres eso no es problema. Recuerdo unos hermanos allá en la iglesia que entre ellos eran mucha confianza, mucha amistad, y bromeaban. Entonces uno le decía al otro: mira vieja, le decía, y era un hombre, ¿verdad? Mira vieja, le decía. Y el otro: ajá, mujer, ¿qué querés?, le decía. Entonces, entre ellos, hermano, eso es chiste, o sea, totalmente normal, ¿verdad? Pero que a una mujer se le vaya a decir algo así,
aunque sea el esposo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el hombre tiene que entender, que ella no es, claro, él puede decir, tan llorona que sos. No es que sea llorona, sino que es lo que dice Pedro acá, que es más delicada y es un vaso más frágil. Dice, respetándolas. Hay que respetarlas. O sea, en una época, en esta época, ¿verdad?, en que la mujer era un instrumento prácticamente, una propiedad del hombre. Pero lo que está pidiendo Pedro es que se les respete, porque sois coherederos juntamente con ellas de la gracia de la vida. Que también este era otro elemento, hermanos, que la salvación, incluso en el Antiguo Testamento, usted puede ver que era para el hombre y que la mujer era como un añadido. Pero no habían promesas para las mujeres, no hubo matriarcas, hubo patriarcas. Pero entonces hoy en Cristo el asunto cambia, porque entonces dice, no es que ellas se van a salvar porque ni modo, como está pegada a mí, por eso se va a salvar. No, dice Pedro, ellas son coherederas. Y coherederas significa que tanto el hombre hereda la salvación de Dios como la mujer. Es igual, y por lo tanto estamos en igualdad de condiciones delante de Dios. Entonces, por eso dice, respétenlas, porque no son menos, están a tu lado, es coheredera tuya. Un coheredero es aquella persona con la cual yo heredo algo, una propiedad, un negocio, un dinero. Entonces, pero es de los dos. ¿De qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dividir en partes iguales? ¿O lo vamos a seguir trabajando juntos? ¿Lo vamos a invertir en algo? Seamos socios. Pero ese es ser coheredero, ¿verdad? Que ni uno tiene más autoridad o más derecho que el otro. Entonces dice, ellas son coherederas. Sois coherederos junto con ellas de la gracia de la vida. Y así, dice Pedro, y con esto termina, vuestras oraciones no encontrarán ningún estorbo. Lo cual significa que, visto a la inversa, que las oraciones del cristiano encuentran estorbo cuando no tiene respeto hacia su esposa, cuando no logra convivir con ella, cuando no le ha hecho el espacio, cuando él no ha adaptado su vida para comodidad de ella. Tampoco se trata de que el hombre se va a negar totalmente en todo, ¿verdad?, con tal de que ella esté alegre. No, se trata de algo equitativo, ¿verdad?, donde cada quien, hermanos, debe renunciar a algo, porque están ahora en una nueva condición, una condición de convivencia. Si un niño quiere ir a estudiar a la escuela, tiene que aceptar las normas de convivencia del aula, ¿verdad?, o de la escuela. Y si no quiere, pues que se quede en su casa, y en su casa que haga lo que quiera, ¿verdad? Ahí no va a tener normas. Pero si quiere tener el privilegio de la educación, debe aceptar normas de convivencia. Entonces lo mismo sucede, hermanos, dentro del matrimonio. Quiere casarse, quieres estar con esa persona, entonces aprende a convivir. Cede en lo que tengas que ceder. Vas a ceder en unos aspectos, pero vas a ganar en otros, tanto él como ella. Pero porque el llamado es para ellos, porque siempre era la mujer la que cedía, no el hombre. Entonces se le está llamando al hombre a que él ceda, que aprenda a convivir, que le haga espacio. Y cuando se hace esto, entonces dice, van a tener una plena comunión con Dios, porque sus oraciones no van a encontrar estorbo. Lo cual, a la inversa, como le decía, significa que si el hombre no ha aprendido a convivir en su hogar, o no respeta a la esposa, o la ve de menos, o no considera el hecho de que ella es un ser más delicado, entonces sus oraciones no van a ser tan efectivas. Y ahí es donde el hombre se puede preguntar, bueno, ¿y por qué será que Dios no me contesta? Tanto que le pido a Dios que me cambie a esta mujer y no me oye, que te va a andar oyendo. Si eres tú el que tienes que aprender a convivir. Y cualquier otra petición no va a hallar estorbo.
si el hombre hace la parte que le corresponde. Entonces, ahí tenemos los dos elementos, ¿verdad? Usted puede ver ahí como un balance. La mujer respetando al esposo, cultivando su belleza interior, que dijimos es el carácter afable y respetuoso hacia él, y él respetándola también a ella, sabiendo que es un ser más delicado y aprendiendo a convivir. Entonces, cuando estos dos elementos, hermanos, se encuentran, ahí es donde se cumple el propósito de Dios para el matrimonio. Amén. Vamos a orar, hermanos, y antes de hacer la oración, yo quiero hacer la invitación que siempre hacemos para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Lo que hemos escuchado hoy, hermanos, son recomendaciones muy prácticas que la palabra de Dios nos da. Y habiendo oído, espero que aquella mujer cristiana cuyo esposo todavía no ha llegado a la fe encuentre aquí el consejo adecuado para saber cómo actuar. Y de igual manera, el hombre que desea un hogar armonioso debe aprender a considerar a su esposa tal como lo hemos escuchado. Quiero invitar, si hay algún amigo o amiga que habiendo oído esta palabra hoy necesita venir para recibir a Jesús como su Salvador. Si hay alguna persona que hoy quiere creer en Jesús, por favor, en el lugar donde está, levante su mano, porque queremos orar por las personas que van a recibir a Jesús. Si usted necesita hacerlo, levante su mano y venga Jesús. Vamos a orar para que Él le cambie, porque a veces humanamente lo consideramos difícil o hasta imposible, y decimos no, es que usted no sabe cómo es mi matrimonio, y lo vemos perdido. Pero cuando Jesús está en el corazón de las personas, en el corazón de ese hogar, ahí es donde el panorama cambia. ¿Quiere darle la bienvenida a Jesús a su vida y a su hogar? Levante su mano para que podamos orar por usted. ¿Es primera vez que se entrega a Jesús? Venga que es su momento. De igual manera, si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor, mas hoy necesita recomenzar, reconciliarse con el Señor, de igual manera puede levantar su mano y vamos a orar. Este es su momento para hacerlo. Muy bien, aquí hay una persona, Dios la bendiga, bienvenida. Si hay alguien más que necesita venir al Señor, puede pasar en este momento también. Solo queremos orar por usted. Bien, hago la última llamada y oramos. Si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse, venga en este momento para que oremos por usted. Muy bien, aquí hay otra persona, Dios lo bendiga, bienvenido. Acá también hay otro niño que pasa, Dios lo bendiga, bienvenido. Y aquí hay otra persona más, Dios la bendiga, bienvenida también. Oremos entonces, hermanos, pidamos por estas personas. Y si usted está casado o casada, oremos para que el Señor haga su voluntad en cada hogar. Señor, gracias por estas personas que están aquí al frente, porque
Porque tú, Señor, continúas añadiendo a tu iglesia los que has escogido. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Y ahora tú estás cambiando, transformando a estas personas. También te rogamos por cada hogar, cada matrimonio de tu iglesia, de tu pueblo. Tu palabra nos orienta, tu palabra nos instruye. Ayúdanos, Señor, para poder cumplir con ella. Ayúdanos para amarnos, respetarnos, someternos los unos a los otros y así cumplir con tu mandamiento. Gloria a Dios. Amén. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos. Bienvenidos, hermanos. Pueden pasar a que les tomen sus datos para que en fechas posteriores podamos ir a visitar.